Si conduce al este de Chilliwack, Columbia Británica. Gira a la izquierda por la autopista BC Highway 9. Cruza el río Fraser y sigue hacia el norte unos 10 minutos. Entrará en un encantador corredor a través de las montañas de la costa conocido como el Valle de Agassiz Harrison. Este tramo de tierras de labranza, flanqueado por montañas de un verde oscuro cubiertas de la base a la cima por una espesa selva de coníferas, conduce a un pueblecito que abraza la orilla del inmenso lago Harrison. Si deambula por las calles de esta pequeña comunidad y se mantiene alerta, puede empezar a darse cuenta de que hay algo claramente diferente en el lugar. Por ejemplo, puede que se fije en el centinela peludo que vigila perpetuamente la entrada del pueblo, descansando tranquilamente en un banco de madera bajo el cartel de bienvenida. Tal vez atispe a otro guardián del pueblo más llamativo, que se encuentra más adelante en la carretera, preparado para lanzar una roca de madera a los coches que pasan. Si se es especialmente observador, se puede detectar un cierto patrón en los títulos de varios establecimientos. Los nombres de varias posadas, licorerías y estaciones de esquí insinúan un tema recurrente. Incluso las señales de tráfico están coronadas con una silueta estilizada del residente más escurridizo de la Columbia Británica. Bienvenido a Harrison Hot Springs, la capital canadiense del Sasquatch. Sasquatch es un nombre familiar en el Valle de Fraser que provoca risas en algunos y escalofríos primarios en otros. Derivado de una antigua palabra del Salish central que significa hombre salvaje de los bosques, designa a una legendaria raza de gigantes peludos que, según la tradición de las primeras naciones y el folclore regional, vaga por los bosques de la Columbia Británica hasta nuestros días. Aunque varios exploradores y aventureros recogieron variaciones de la misma en sus diarios y memorias, la leyenda del Sasquatch fue presentada por primera vez al público en general por un maestro de escuela y más tarde agente indio llamado G. Will Burns, que empezó a dar clases en la reserva de la Primera Nación Chehalis, situada a escasos 15 minutos de Harrison Hot Springs en 1925. Burns utilizó la palabra Sasquatch por primera vez en un artículo publicado en el número del 11 de abril de 1929 de la revista Maclean's. Y el nombre se le quedó grabado. A lo largo de los años 30 y 40, Burns publicó varios relatos de avistamientos de Sasquatch de los que le informaron sus amigos de Chehalis. Estos avistamientos tuvieron lugar en la zona montañosa que rodea la reserva de Chehalis desde el llamado Valle del Misterio, al oeste del lago Harrison, hasta la cueva del Sasquatch, a las afueras de Early, en la Columbia Británica, muy al este. Por lo que probablemente sea pura coincidencia, el epicentro de los diversos avistamientos de Sasquatch de los que informaron los informantes de Burns parecía ser Harrison Hot Springs, una comunidad turística famosa por sus aguas minerales termales, que habían sido utilizadas por los Chehalis durante siglos y que fueron descubiertas por los buscadores de oro blancos durante la fiebre del oro del río Fraser. La comunidad del pueblo aceptó plenamente su nueva condición de capital canadiense del Sasquatch y empezó a celebrar un festival anual de verano llamado Días del Sasquatch. Con los residentes vecinos de la reserva Chehalis, una apreciada tradición que perdura hasta nuestros días. Desde la publicación del primer artículo de Burns, se han producido avistamientos de Sasquatch en los alrededores de Harrison Hot Springs, con una frecuencia casual. Quizá el más famoso de estos avistamientos sea el que tuvo lugar a las afueras de Ruby Creek, una pequeña comunidad rural situada a orillas del río Fraser, a unos 14 kilómetros al noreste de Harrison Hot Springs, en línea recta. En 1941, un hombre de Chehalis llamado George Chapman vivía en una cabana cerca de Ruby Creek con su esposa Janie y sus 3 hijos. Un día mientras George estaba fuera de casa, trabajando como peón de cuadrilla en el ferrocarril cercano, el mayor de los niños, Chapman, entró corriendo en la cabana y declaró que una vaca había salido del bosque.
Alarmada por el inexplicable pánico en el tono de su hijo de 9 años, Janie salió a investigar y vio lo que, en un principio, creyó que era un oso pardo deambulando por una ladera lejana. Sus otros 2 hijos, de 7 y 5 años, estaban jugando en un campo cercano y no parecían estar en peligro inminente. No obstante, Janie decidió llamar a sus hijos a la cabana por precaución. El extraño aspecto físico del oso inquietó a Janie, por lo que decidió vigilarlo desde la puerta de la cabana mientras se dirigía colina abajo hacia las vías del tren. Al llegar a las vías, el animal, para asombro de Janie, se encabritó sobre sus patas traseras y empezó a caminar hacia la cabana como un humano. La señora Chapman no tardó en darse cuenta de que la criatura no era un oso, sino un enorme hombre de 2 metros de altura cubierto de largo pelo castaño. Tuve demasiado tiempo para mirarlo. Diría más tarde sobre el incidente. Janie describió al gigante con un pecho y unos hombros enormes, unos brazos inhumanamente largos y una cabeza pequeña con la cara oscura, temiendo que el monstruo persiguiera a sus hijos, la Zora. Chapman desplegó una manta y la utilizó como pantalla para proteger a sus pequeños de la mirada del salvaje. Ordenó a sus hijos que se quedaran detrás de él y se alejó de la cabana en dirección al río Fraser. Cuando hubieron puesto una distancia considerable entre ellos y el gigante, que había empezado a examinar la casa, Janie y sus hijos corrieron hacia la seguridad de Ruby Creek. 2 horas más tarde, George Chapman, que no se había enterado de nada, volvió a casa del trabajo y descubrió que su casa había sido saqueada. En concreto, descubrió que habían entrado en su cobertizo y que habían sacado un pesado barril lleno de pescado seco y lo habían abierto, aparentemente sin utilizar herramientas. George supo por el par de hojuelas humanas de 17 pulgadas de largo que rodeaban su cabana que el intruso había sido un Sasquatch, uno de los legendarios hombres salvajes de los bosques de los que su pueblo había hablado durante mucho tiempo. Las huellas indicaban que el gigante había merodeado por la casa durante algún tiempo antes de dirigirse finalmente a las montañas, tropezando con una alambrada de espino al salir de la propiedad de los Chapman. Para su alivio, George no tardó en divisar 4 grupos más pequeños de huellas humanas que bordeaban el río Fraser, en dirección a Ruby Creek. Siguió las huellas hasta la casa de su padre, donde descubrió que su familia se había refugiado. Acompañados por el padre de George, que se armó con un rifle de caza, los Chapman regresaron a su cabaña al día siguiente. En las noches que siguieron al incidente, oyeron extraños oídos procedentes de los bosques cercanos. A veces se despertaban por la mañana y encontraban enormes huellas en las inmediaciones de la cabana. Cuando las aterradoras visitas nocturnas persistieron durante una semana seguida, los Chapman decidieron abandonar su cabana y trasladarse a otro lugar. En 1957, el incidente de Ruby Creek atrajo la atención de John Willison Green, periodista canadiense y uno de los investigadores de Sasquatch más destacados de Canadá. Green quedó tan impresionado por los testimonios de los Chapman que decidió establecerse en Harrison Hot Springs, donde vivió y llevó a cabo sus investigaciones hasta su muerte en 2016. El incidente de Ruby Creek, por supuesto, no fue el único avistamiento de Sasquatch que tuvo lugar en los alrededores de Harrison Hot Springs, ni mucho menos. En marzo de 1932, por ejemplo, varios periódicos de Canadá y Estados Unidos informaron de un supuesto avistamiento experimentado por Frank Dean, residente de Harrison Mills. Situado al otro lado del río Harrison, desde la reserva de Chehalis, se cuenta que una noche, Dean se despertó por los ladridos de su perro. Salió a investigar el alboroto y vio a un enorme hombre peludo de pie a la luz de la luna. La criatura gruñó a Dean y empezó a avanzar hacia él. Aterrorizado, Dean se metió en su cabana y atrancó la puerta. El gigante merodeó por la cabana durante algún tiempo antes de retirarse a la espesura, en el verano de 1934.
la experiencia de la señora de James Caulfield, que vivía con su marido en una granja a las afueras de Harrison Hot Springs, saltó a los periódicos de todo el continente. Mientras lavaba la ropa en el río Harrison, la señora Caulfield oyó un ruido parecido al de un colibrí. En sus propias palabras, giré la cabeza, pero en lugar de un pájaro allí estaba la cosa más terrible que he visto en mi vida. Creí que me iba a morir, porque lo que hacía el ruido raro era un hombre grande cubierto de pelo de la cabeza a los pies. Me miraba y yo no podía dejar de mirarle. Supuse que era un Sasquatch, así que me tapé los ojos con la mano. Pues los indios dicen que si un Sasquatch te llama la atención, estás en su poder. Te hipnotizan. Me sentí desfallecer y el retroceder para llegar. A la casa tropecé y me caí. Cuando se acercó grité y me desmayé. Afortunadamente, su grito atrajo la atención del señor Caulfield, que corrió en su ayuda justo a tiempo para vislumbrar una enorme figura peluda que se adentraba en el bosque. El incidente de Ruby Creek, el avistamiento de Frank Dean y la experiencia de Lasra Caulfield son solo algunas de las muchas historias de Sasquatch que han surgido en Harrison Hot Springs. Desde asomarse por las ventanas a las desventuradas granjeras hasta lanzar piedras a los pescadores de Chehalis. Se dice que el Sasquatch hizo apariciones bastante regulares en la zona de Harrison durante los años 1930 y 40. Hay quien dice que el legendario hombre salvaje de los bosques sigue visitando de vez en cuando sus antiguas tierras hasta el día de hoy. Sí, como J.W. Burns y John Green se siente cautivado por el misterio del Sasquatch, considere la posibilidad de visitar la capital canadiense del Sasquatch. Allí podrá recorrer los senderos del Parque Provincial Sasquatch, un paraje natural situado a unos 6 kilómetros al oeste de Ruby Creek, o repasar sus conocimientos sobre los Sasquatch en el Museo Sasquatch Local. Un relajante baño en las aguas termales de Harrison es un excelente descanso tras un largo día de caza del Sasquatch y los días del Sasquatch con sus carreras de canoas y su tradicional barbacoa de salmón. Ofrecen una tentadora visión de la cultura del pueblo Chehalis, del que procede la leyenda del Sasquatch. Si decide visitar Harrison Hot Springs, no olvide mantener los ojos bien abiertos. Si tiene suerte, quizá pueda ver al habitante del bosque más famoso de la capital canadiense del Sasquatch.